Bienvenidos al capítulo 28 de Aprende Húngaro Fácil. El orden de las palabras. A sorrend. El orden de las palabras. A sorrend. En húngaro, el orden de las palabras es relativamente flexible, pero no libre, ya que el húngaro es un lenguaje con el uso de sufijos. En ciertas ocasiones, al alterar el orden de las palabras, uno puede también alterar el énfasis que se le da a la oración. Por ejemplo, Pedro mira a Andrés. Peter látja Andrást. Andrés mira a Pedro. András látja Pétert. Podemos ver cómo cambiando el orden de las palabras en español altera el nombre del sujeto y nada más, pero en húngaro hay que alterar el sujeto y el objeto de la oración. El húngaro es un idioma que determina el rol de las palabras en relaciones paradigmáticas en vez de sintagmáticas. Este tema es uno de los más importantes en el estudio del húngaro, ya que es un idioma en el cual el orden de las palabras es crucial, como en el alemán, en el holandés, etc. El español y el húngaro tienen algo en común. Ambos son idiomas en cuya sintaxis se caracteriza el sujeto elíptico. Esto quiere decir que sin necesidad de revelar el sujeto en una oración, uno sabe quién habla o de quién se habla por la conjugación del verbo. El orden de las palabras. A sorrend. En húngaro tenemos dos tipos de oraciones en lo que concierne al orden de las palabras: oraciones neutrales y oraciones con énfasis. Oraciones neutrales. Semleges hangsúlyú mondatok. En las oraciones neutrales, la fórmula la podemos ver como sujeto, verbo, objeto. Una oración neutral significa que el que habla considera que todas las palabras son de igual importancia, y por ende, esto es una oración neutral en húngaro. Por ejemplo, una oración neutral: Péter látja Andrást. Lo complejo viene cuando el que habla, o uno mismo, quiere poner énfasis específico a alguna pieza de información en húngaro. En este caso estaríamos hablando de oraciones con énfasis, y en húngaro esto tiene reglas muy definidas. Oraciones neutrales. Semleges hangsúlyú mondatok. Tenemos dos tipos de oraciones neutrales. Sin objeto. Péter ír. Pedro está escribiendo. Anikó olvas. Aniko está leyendo. Con objeto. Péter ír egy levelet. Pedro escribe una carta. Anikó olvas egy könyvet. Aniko está leyendo un libro. András vizet iszik. Andrés toma agua. O András. En oraciones neutrales, cuando el objeto carece de artículo, tiene que preceder al verbo, como en el caso de András vizet iszik. Vizet está en el caso acusativo y es un objeto que no tiene artículo, por lo que está precediendo al verbo iszik. Si el objeto es un pronombre, entonces se pone después del verbo. Ejemplo: Péter beszél róluk. Pedro está hablando sobre ellos. Oraciones con énfasis. Hangsúlyos mondatok. En las oraciones con énfasis, la fórmula la podemos ver como sujeto, verbo, argumento verbal, más una pieza de información adicional. Una oración con énfasis significa que el que habla considera que no todas las palabras son de igual importancia, y por ende, esto es una oración con énfasis en húngaro. Oración compleja con un argumento verbal. Peter conversa con Andrés en la mañana. Péter ma reggel Andrással beszélget. Peter conversa con Andrés en la estación. Péter az állomáson Andrással beszélget. Este es el orden típico de una oración con una pieza de información aparte del sujeto y el verbo, argumento verbal. Oración compleja con más de un argumento verbal. Zoltán ma reggel az életéről mesél Andrásnak. Zoltán este az állomáson az életéről beszélget Andrással. Zoltán le cuenta a Andrés sobre su vida en la estación en la mañana. Zoltán conversa con Andrés sobre su vida en la estación en la tarde. Este es el orden típico de una oración con énfasis, ya que si queremos traducir exactamente las oraciones arriba en español, ese sería el orden en húngaro. La pieza de información a enfatizar debe ir siempre antes del verbo.
Si uno en este caso, por ejemplo, cambia la información antes del verbo, en vez de hacer, por ejemplo, morgen, significa que queremos enfatizar que es en la mañana que habló Soltán con Andrés. Y si cambiamos hacer por ondrasnok, quiere decir que queremos enfatizar que habló con Andrés y con nadie más. O sea, es muy importante el orden de las palabras en húngaro. Si uno quiere realmente decir lo que dice la traducción, Soltán le cuenta a Andrés sobre su vida en la estación en la mañana, uno tiene que seguir esta regla si no quiere ponerle énfasis innecesario a alguna parte de la oración. La regla del énfasis. La pieza de información a enfatizar tiene que estar en posición de enfoque. Esto quiere decir, siempre debe preceder al verbo. Por ejemplo, Zoltán aseletérről mesél Andrásnak. Quiere decir que le habla sobre su vida y no sobre otra cosa. Si decimos Zoltán ma reggel beszélget Andrással, significa que fue en la mañana y no fue ayer, por ejemplo. Si decimos Zoltán este beszélget Andrással, significa que fue en la tarde y no en la mañana. Y si decimos Zoltán a szállomáson beszélget Andrással, queremos enfatizar dónde fue que habló con Andrés. O sea, en este caso, la estación y no en su casa. Ahora podemos ver claramente cómo funcionan las oraciones con énfasis. Muchas gracias por haber visto el capítulo 28 de Aprende Húngaro Fácil. Los espero en el próximo capítulo y no se olviden de suscribirse. Muchas gracias. Köszönöm szépen, és viszlát legközelebb!